Buenas a todos, estamos en la cápsula 7. La cápsula 7 son las 21 formas de rechazo que vamos a estudiar. Podrían haber más, pero hemos escogido 21 clases en el espíritu donde las personas, el mundo te va a rechazar, el diablo te va a rechazar, tus hermanos te van a rechazar, tu familia te va a rechazar, tu comunidad te va a rechazar. 21 razones de rechazo en la cual te van a rechazar en el ministerio, en el trabajo, en la familia, en el lugar donde estés, en este mundo. Este es el mundo en el que vivimos, es lo que hay y es cómo tenemos que aprender a abordar el rechazo para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en ti con libertad. Entonces, vamos a empezar ahora mismo a lanzar rechazos y empezamos. Hay 4 clases de rechazos que podemos escoger de la Biblia. Uno es en Génesis 4, el rechazo de Dios por parte de Caín en su ofrenda, porque vio con buen agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con buen agrado, no vio bien la ofrenda de Caín. Entonces este es un ejemplo de rechazo que sintió y su ofrenda había sido ignorada o vista de una manera inferior a la ofrenda de su hermano. Caín y Abel eran hermanos y Abel quiso dar lo mejor que tenía, la vaca más gorda que tenía, para agradar a Dios, como ofrenda para Dios, de agradecimiento, de adoración y demás. Y sabemos cómo Caín acabó con Abel. Caín mató a Abel. Otro punto de rechazo fue la historia de José, que lo tenemos en Génesis 37, y cómo los hermanos le rechazaron, hasta le tiraron a un pozo, y al final José acabó siendo esclavo en Egipto, acabó siendo como el gobernante número 1 de Egipto, casi como un rey. Luego tenemos el rechazo de Jesús. Hemos visto en Juan 8, Juan 7, Juan 8, también lo vemos en Lucas 4, cómo los fariseos rechazan a Jesús, no lo reciben como el Mesías, pero el pueblo, parte del pueblo de Israel, sí que lo recibe como el Mesías, como el ungido de Dios, como el enviado de Dios para ser rey, para traer algo nuevo a Israel, traer salvación, traer poder, traer gloria a Israel. Sin embargo, los fariseos le rechazan a él y no lo tienen como el elegido, digamos, por Dios para salvar la humanidad. Y luego tenemos el rechazo de los profetas. Como cuarto vamos a dar de ejemplo el rechazo que los profetas en el Antiguo Testamento recibieron por parte de los gobernantes del pueblo, porque no recibían el mensaje de Dios, el mensaje que era dado por Dios a los profetas, y ellos cuando proclamaban el mensaje de Dios, muchos los querían apedrear, los querían matar. Por ejemplo, Elías, tenemos muchos de ellos que arriesgaron sus vidas por proclamar estas palabras de Dios, queriendo traer arrepentimiento allí donde estaba viviendo, y no ha sido aceptado este mensaje en el Antiguo Testamento. Entonces querían apedrear a los profetas. Muchos de estos profetas murieron, y lo que vamos a hacer hoy es ver 21 puntos de rechazo. Va a ser muy interesante porque yo vengo de traer un testimonio en un supermercado donde me dejó orar la chica por su mano, y le dije el lugar donde le estaba doliendo, le pregunté, ¿este es el lugar, verdad, donde sufres el dolor más fuerte? Y me dijo que sí. Entonces puse mi mano aquí en la muñeca. En este caso, cuidado que estoy acompañado de mi mujer y de mi hijo,
¿Ves? Si estás solo y eres hombre en particular, preferiblemente no toques y ora y declara directamente si te dan permiso. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, lo que hice fue declarar esta sanidad sobre esta mujer sin tener que hablar palabra, solo aquí, en el espíritu, y le dije, ahora verdad que está bajando fuerte, porque vi que el dolor bajaba muy fuerte del antebrazo, me dijo que sí, se empezó a reír, empezó a sonreír, y al final le comenté que esta semana iba a recuperar bastante la movilidad en la mano, y al final la mujer dio gracias a mi mujer por lo que habíamos hecho. Entonces yo creo que es un testimonio que ha sido positivo, pero también te tengo que explicar que esto es un testimonio estrella. Luego te podría explicar otros testimonios que son de fracaso. Y aquí es donde viene el punto de rechazo. Es por eso que estamos haciendo la cápsula 7 acerca del rechazo, 21 tipos de rechazo que puedes sufrir, porque lo que me gustaría es que tú puedas prepararte mentalmente y en el corazón para que tú lances la caña de pescar o apuntes con tu arco, el arco del amor, que apuntes y que puedas desarrollar esta habilidad que ya el Espíritu Santo ha impartido en nosotros, los creyentes en Cristo, para establecer el reino de Dios en la tierra, que es deshacer las obras del diablo. Todas estas obras de enfermedad, de opresión en la mente sobre todo, opresión en el cuerpo, partes del cuerpo que no se pueden mover y necesitan ser liberadas, para que tú seas capaz de hacer esto y que no me necesites a mí. Entonces, por eso estamos haciendo este mentoring en Cristo, en identidad en Cristo, para que tú tomes esta identidad de estar en Cristo, de ser en Cristo, de ir por Cristo, ser para Cristo. De esta manera es cuando tu mente cambia el chip y ahí es cuando se empiezan a pasar las cosas de Dios. Primer punto, muy importante, primer punto. El primer punto es tu piel. Tu piel puede ser, el color de tu piel puede ser un punto de rechazo para tu ministerio, para tu vida, sobre todo en la laboral también. Puede ser en la familiar, tú te casas con alguien que es de piel muy blanca, tú no eres de piel blanca, y ya la familia te empieza a mirar raro. Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, que eres diferente, porque no eres el del tono regular, del tono común en la sociedad en la que vives, en la cultura donde te mueves. ¿Y qué ocurre? Pues es un problema porque tu corazón al final recibe ese rechazo visual o no visual, y esas influencias que hay de parte del exterior afectan no solo al corazón, pero afectan a tu mente, van a afectar a tu mente. Entonces, ese es el primer punto del que te quiero preparar. Sabemos en Gálatas 3:28 que la palabra dice que ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni hay libre, ya no hay hombre ni mujer, porque todos estamos en Cristo Jesús. Entonces vamos a aplicar este versículo cuando nos encontramos en una situación donde no nos aceptan por la piel que tenemos. No nos aceptan por la piel que tenemos. Y esta es nuestra mente en Cristo, nuestra mentalidad, porque ya somos solo uno en Cristo Jesús. Este es el primer eslabón que queríamos de los 21, que queríamos empezar a hablar de él. Es un tema muy, muy latente en el contexto, digamos, religioso, porque cuando una persona entra por la puerta en un local,
nuestro juicio ya sabemos cuál va a ser. Hace falta ser más claro. Sí, es así. Me pasa a mí, cuando entra una persona que no es de mi propia raza, mi mente está ahí. Entonces, como yo soy pecador, yo sé que soy pecador y sé lo que voy a pensar de esa persona. Y si no, dime que tú no lo haces. Envíame un comentario en los vídeos. Dime, no, yo no soy así, yo nunca pienso mal de nadie. Envíamelo, quiero conocerte, de verdad. Quiero conocerte porque me gustaría hablar contigo. Porque quizás puedo aprender algo de ti. Pero, en general, ocurre. Y entonces cuando esta persona entra por la sala, tu juicio va a estar ahí. Tu juicio va a estar ahí. Esta persona es inferior que yo. Y eso es lo que tenemos que actuar en nuestra mente. Si vamos a ministrar a alguien y tenemos este problema con la piel, con nuestra raza, lo que va a ocurrir es que cuando haya un rechazo, vamos a pensar que nos ha rechazado por ese motivo. Y no es así. No es así. ¿Por qué? Te lo explico. Porque cuando tú vas a ministrar en concreto, el Espíritu Santo ya sabe tu plan, ya sabe lo que vas a hacer. Entonces, o ha preparado la escena, ha preparado la escena en concreto de todo lo que va a ocurrir en ese script, de todo lo que va a ocurrir, hay fiestas por aquí, todo lo que va a ocurrir en ese momento, en ese time frame, en esa zona de tiempo en la cual tú vas a actuar y vas a entrar en la vida de esa persona, y va a abrir, voy a tener que hablar cada vez más alto, va a abrir el corazón de esa persona para que esté receptiva a oír este mensaje. Sobre todas las cosas, si son personas que son abiertas o disponibles a lo que Dios puede hacer en sus vidas, hay un éxito casi garantizado. De la otra manera, si son personas, por ejemplo, que están entregadas al otro lado, al lado oscuro, por ejemplo, yo orando, ya comenté que había estado orando en una carnicería donde una persona había sido entregado a Satanás. Y cuando se enteró que yo estaba orando por él en el nombre de Jesús, saltó y empezó a gritar delante de todos en la carnicería. Y me recriminó, me dijo, no hagas esto nunca. Entonces, hay casos en los cuales se te va a cerrar por completo la situación y vas a sentir este rechazo. Y este rechazo al principio es muy doloroso. Es por eso que quiero hablar de este tema en profundidad. Vas a sentir daño. It is what it is, como dicen en inglés. Es el business, es el negocio. El negocio del reino es que este rechazo que ya recibió Cristo en la cruz del Calvario, lo vas a experimentar tú a otro nivel mucho más inferior. Pero cuando vas a ver que esto es para darle gloria a Jesús, para levantar su nombre en alto, este rechazo tiene otro sabor. Ya no es un sabor amargo, es un sabor agridulce, digamos de alguna manera. Y entonces, este es el primer punto, el punto de la piel o la raza. Rechazo número 1, la piel o la raza. Rechazo número 2. Rechazo número 2. Tu cultura. Ese es el rechazo número 2. Rechazo número 2 es la cultura en la cual tú vienes. Sabemos, por ejemplo, muy bien en España que muchas iglesias son llenadas de gente latinoamericana. Y estas personas son las que están trayendo un renuevo a estas comunidades de creyentes. Son de otra cultura, vienes de otra cultura y te acoplas a una cultura nueva. Pero tú traes el fuego del Espíritu y está muy bien. El problema es cuando tú no estás muy metido en las cosas del Espíritu, vas a sentir mucho rechazo. Ya el rechazo lo vas a sentir estando en las cosas del Espíritu. Y por otro lado, si eres débil en el Espíritu, te va a hacer mucho más daño que al otro que
está metido en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que la raza puede ser algo que va a disparar, a encender, a disparar el rechazo. Luego hemos dicho la cultura ahora, el punto cultural es tu lenguaje, el conocimiento que tienes de tu cultura, la manera de actuar. Por ejemplo, tú puedes ser una persona que da besos y entras en una cultura donde no se dan besos. Se saluda con la mano y ya está. Entonces hay un choque cultural donde tú te puedes sentir rechazado. Por ejemplo, si pides, aquí en España la gente no suele pedir perdón por las cosas o se suele dar continuamente gracias por todas las cosas. Te van a decir, tú, aquí hay algo que no está bien. A ver, está muy bien tener gratitud con las cosas que uno recibe, pero la gente no lo suele hacer. Yo creo que es un ejemplo dar gracias siempre por todas las cosas y sobre todo pedir disculpas o pedir perdón. Yo creo que hay que hacerlo con sabiduría. No siempre vas a tener que pedir perdón por todo. Y a veces va a ser mejor según en qué ambientes, por ejemplo en el laboral, donde quizás este perdón sobra. Entonces, a veces sí que hace falta pedir el perdón en el tema laboral, pero no puedes estar cada 10 palabras pidiendo perdón. Entonces, ese es el tema, el choque cultural que vas a tener yendo a otro lugar. Entonces, si vas a orar por una persona en este contexto, digamos, español, tienes que ir directo al grano, porque si tú vas a estar dudando cómo vas a hacer la frase, si vas a estar, de alguna manera, vas a estar titubeando con tus palabras, se te van a cerrar las puertas. Tienes que ir muy directo al grano. Otra cosa importante es utilizar la velocidad. Tú puedes utilizar la velocidad para contrarrestar tu punto cultural, tu hándicap cultural en la zona en la que estés. Por ejemplo, si estás al lado de una persona que tiene una muleta, puedes hablar en una velocidad más rápida, donde a la otra persona va a necesitar mucho más atención para procesar y como va a haber un efecto sorpresa porque no se va a esperar una persona como tú en ese ambiente en el que está, posiblemente se quede así esperando a que tú actúes. Y ahí es cuando tú actuando vas a poder ver el poder de Dios. Ya hemos visto, el primero es la piel o la cultura. Vamos a ir por el tercer punto de rechazo. El tercer punto que vamos a abordar ahora es el idioma. El idioma es el tercero que vamos a abordar. El idioma es algo muy, muy, muy importante. Como dijo Pablo, 1 Corintios 9:20, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para poder ganarles. Cuando estaba con los débiles, era simpático. Cuando estaban con los que siguen la ley de Moisés, me hacía como que era de la ley de Moisés. Aunque yo mismo no esté bajo la ley. Entonces, la iniciativa aquí que tenía Pablo es de hacerte con la cultura de la persona. Cuando tú te haces con la cultura de la persona, allí tienes un poder que te va a abrir puertas para poder hacer tu ministerio. Entonces, muy importante, el punto que vamos a ver es el idioma. Es muy, muy interesante que tú puedas aprender el idioma de la cultura en la que estás. No es lo mismo que yo haya pedido hoy de establecer sanidad a una persona en idioma castellano que si lo hubiera hecho en inglés. En inglés la persona no me hubiera entendido, hubiera necesitado un traductor para traducirme
y es muy posible que hubiera funcionado, pero no estaba garantizado. ¿De acuerdo? Entonces estás rompiendo una barrera que es el idioma, te haces a la cultura de tu prójimo para poder establecer este primer contacto. Y así tú no eres rechazado. Entonces, el tercer punto de rechazo, la tercera razón de rechazo es el idioma. Y ahí es donde es bueno que tú puedas aprender no solo la cultura, pero el idioma del lugar donde tú estás.